saludarlos de nuevo y espero se encuentren todos ustedes muy bien. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el tema de los derechos humanos en México. Ustedes saben que el antecedente de los derechos humanos es a partir del año de 1789 al término de la Revolución Francesa, en donde se establecen los derechos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que entre los cuales se encontraba el derecho a la libertad, a la igualdad, a la seguridad de la ley y a la protección de la ley, a la propiedad, etc. Bien, en nuestro país pues tenemos la protección de los derechos humanos desde hace mucho tiempo. Incluso si nos remontamos un poquito históricamente, nos vamos a la época prehispánica, bueno, un poquito más allá, en la época novohispana, en la época colonial, en donde los abusos de los españoles hacia los indígenas mexicanos eran muy explícitos. Entonces, desde ese momento empieza a haber algunas instituciones de la Nueva España que se dedican al cuidado y protección de estos mismos derechos de las personas vulnerables. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Están encaminados a proteger la dignidad humana. Y obviamente tienen una protección legal, están totalmente protegidos y vigilados por fundamentos legales. En este caso, en nuestro país, los vigila la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recordarán ustedes, está dividida en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. Dentro de la parte dogmática están contenidas las garantías individuales y estas se encuentran dentro de los primeros 29 artículos de nuestra Constitución y se encuentran divididas en garantías de libertad, garantías de igualdad, garantías de seguridad jurídica y garantías de propiedad. Me gustaría también hacerles el comentario de que nuestra Constitución fue la primera a nivel mundial y que de hecho sirvió de ejemplo para muchas otras constituciones en otros países para incluir las garantías sociales. Nuestra Constitución incluye no solamente garantías individuales, conteniendo nuestros derechos humanos, sino también garantías sociales como sociedad, contenidas en el artículo 3, 27, 123 y 130. Bien, una vez dicho esto, les comento que los derechos humanos en México tienen varias características. ¿Cuáles son? Primero, son generales. ¿Por qué? ¿Por qué son generales? Porque están inherentes al ser humano, sin distinción alguna, no importa ni ideología, no importa situación económica, política, etc. Son totalmente ajenos a estas circunstancias. También los derechos humanos son imprescriptibles, siempre están vigentes, no se pierden, siempre los tenemos presentes en nosotros mismos. Son universales porque no se limitan a fronteras, y me refiero a fronteras políticas, fronteras culturales, fronteras económicas e incluso raciales. Estos son para todo ser humano. Son irrenunciables. Como corresponden a nuestra naturaleza humana, están pegados a nosotros, no podemos nosotros mismos rechazar esa naturaleza humana o no podemos renunciar a ella. Otra característica de los derechos humanos es que son permanentes. ¿A qué me refiero con permanentes? A que protegen al ser humano siempre, desde el momento de su concepción hasta su muerte. Y aquí va a haber varias contradicciones que veremos más adelante. Por ejemplo, cómo si protege el derecho a la vida y es desde la concepción y cómo ahora ahí se permite el aborto, por ejemplo. Entonces son cuestiones de debate. Y finalmente, otra característica de los derechos humanos es que son intransferibles. Porque individualmente no pueden ser cedidos. O sea, yo como ser individual, único e irrepetible, no puedo ceder mis derechos humanos ni los puede convenir bajo ninguna circunstancia. Bien, nuestros derechos humanos están vigilados, custodiados por la ley. Pero también hay algunas instituciones que se encargan de dar esa protección, de vigilar el trato digno a las personas, etc. ¿Quién es? En México es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aunque tenemos también algunas otras instituciones llamadas u organizaciones no gubernamentales que se encargan también de vigilar y de hacer que se cumplan con todos los derechos humanos sin importar raza,
sexo, condición económica, política, racial, etc. Dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es una institución, ustedes pueden entrar a la página relativa a esta institución y ahí se van a encontrar el sinnúmero de derechos que están protegidos en nuestro país. ¿Cuáles son? Pues tenemos derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a un buen ambiente, derecho de petición, derecho de ciudadanía, de expresión, de conciencia, infinidad. ¿Qué es lo que quiero que ustedes hagan con la misión que corresponde esta semana? Ustedes tienen como producto un catálogo digital. Yo les sugiero que consulten esta página y ahí van a tener un demo de cómo se hace un catálogo digital enfocado a los derechos humanos. Bien, eso es lo que ustedes van a realizar como producto. Espero les haya quedado claro, que no tengan ninguna duda. En caso de que las haya, pues ustedes ya saben, comuníquenmelas a mi persona por medio de la vía electrónica. Bueno, les agradezco mucho la atención a este video. Cuídense mucho y espero verlos pronto. Gracias.